Buenos días, bienvenidos a este webinar centrado en la gestión por roles con Microsoft Dynamics NAV 2016. Mi nombre es Javier Espeso y soy la persona que os va a acompañar durante esta sesión. Recordaros que al finalizar este webinar, como siempre, estaremos a vuestra disposición durante unos minutos para atender y resolver cualquier duda o cuestión que queráis plantearnos. Y si me permitís, antes de nada, y antes de empezar, como siempre, para aquellos de vosotros que todavía no nos conozcáis, permitidme que presente a nuestra compañía, Actio Procesos y Tecnología. Somos una consultora tecnológica especializada en programas y software de gestión para empresas ERP. Implementamos y personalizamos productos de Microsoft Dynamics NAV, AX y CRM, además de otras soluciones para ayudar siempre a nuestros clientes a transformar y si cabe, mejorar su actividad ofreciendo soluciones globales e integrales orientadas al negocio. Tenemos la máxima calificación de Microsoft en implementación de sistemas de gestión, en Gold Partner en este caso, para la implementación de los productos de Dynamics NAV, Dynamics AX y Dynamics CRM. Contamos con más de 6 años de experiencia y más de 350 clientes, y nuestro equipo está formado por consultores, expertos en tecnología y marketing, y como veis contamos con oficinas en 4 ciudades, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Muy bien, si me permitís, vamos a entrar un poco en el contenido del webinar de hoy. Mirad, el webinar está centrado exclusivamente en lo que es el cliente RTC de Microsoft Dynamics NAV. Un cliente, como sabéis, que está enfocado a ofrecer dentro de las compañías un entorno de trabajo orientado a los diferentes roles que podemos encontrar, con lo que tiene que facilitar y facilita, sin duda, el trabajo y el acercamiento de todas las funcionalidades y mecanismos que podemos encontrar dentro de NAV de una forma muy simplificada y muy sencilla. Vamos a ver un poco, simplemente para comentaros la evolución de los diferentes entornos de cliente que hemos tenido en Dynamics NAV, siempre centrados en el entorno RTC, para que veáis que realmente hay por parte de Microsoft un compromiso y ciertamente en cada nueva versión que vamos lanzando de NAV vemos un esfuerzo importante en ir perfeccionando, si cabe, este entorno de trabajo RTC. Luego le echaremos un vistazo a los diferentes elementos que vamos a encontrar en el entorno RTC para que nos familiaricemos un poco con los componentes y elementos que vamos a trabajar y que podemos, como veréis, trabajar de una forma muy sencilla. Veremos incluso las personalizaciones que nos permite este entorno RTC, como cada uno de estos usuarios, independientemente de su perfil asignado, puede sin duda acabar ajustando y personalizando, si cabe, esas funcionalidades que le ofrece el entorno RTC. Luego comentaremos un poco las particularidades del trabajo con las páginas. Ya no hablamos de formularios, ya no hablamos de esos formularios tipo ficha y demás, sino que ahora hablamos de páginas y más que nada comentaros un poco esas particularidades que encontramos con este nuevo elemento de las páginas. Luego echaremos un vistazo también a los paneles informativos que vamos a encontrar a lo largo de toda la aplicación, elementos importantes que nos van a ofrecer información relacionada con cada uno de los registros que vayamos trabajando. Y por último, simplemente comentaros la evolución que han tenido los informes, cómo trabajamos con esos informes, simplemente para que veáis alguna particularidad. Muy bien, ese es un poco el contenido de este pequeño webinar. Mirad, como decíamos, digamos, como prueba de que existe realmente esa evolución y ese esfuerzo por parte de Microsoft en ir evolucionando y si cabe ir mejorando cada vez en cada nueva versión ese centro de trabajo, ese rol enfocado al usuario y al perfil de la compañía. Más que nada que veáis aquí este roadmap, que es, digamos, una forma de compromiso que tiene Microsoft con respecto a sus clientes, en el que se compromete o en el que establece los compromisos en el tiempo en función de la evolución que ha tenido y que va a tener, en este caso, NAV. ¿De acuerdo? Vais viendo cómo en cada una de las versiones que han ido lanzando se va trabajando y se va añadiendo, lógicamente, nueva funcionalidad, pero uno de los elementos que constantemente y en cada una de las versiones se va ajustando y se va mejorando es, sin duda, ese entorno de trabajo basado en roles. También vemos aquí cómo
por parte de Microsoft y para, digamos, una garantía, una tranquilidad por parte del cliente, puede ver perfectamente que va a haber una evolución y además hay un compromiso en el tiempo de cuáles van a ser las próximas versiones que se van a lanzar, así como las diferentes mejoras o incluso funcionalidades nuevas que se van a lanzar en cada una de ellas, con lo cual nos ofrece, pues como decíamos, ese nivel de compromiso por parte de Microsoft nos traslada una tranquilidad en que nuestro producto o nuestra inversión que hemos hecho, en este caso en NAV, tiene una continuidad en ese tiempo y que tiene, lógicamente, una previsión de incluir nuevas mejoras y nuevas funcionalidades. Mirar un poco las diferentes claves de lo que es el cliente RTC. Más que nada, insistimos mucho en el cliente RTC. Sabemos perfectamente que cada cliente es un mundo, sí, y está claro que cada cliente tiene o dispone de múltiples versiones de NAV en sus compañías, está claro, pero uno de los cambios más drásticos que ha habido para los que conocemos Navision desde hace unos cuantos años es este nuevo cliente de RTC basado en roles que supuso un cambio importante en el sentido de que hasta anteriores versiones trabajábamos con el cliente Classic que llamábamos, que era ese entorno basado en un formulario, que teníamos pues toda la funcionalidad de Navision en nada más entrar en la aplicación. Y desde la versión 2009 se permitió el poder trabajar con esa dualidad de clientes, tanto en Classic como en el nuevo lanzamiento del nuevo cliente RTC. Y la verdad es que supuso un cambio drástico tanto para los partners, por supuesto, como para los clientes, sin duda, por el hecho de que cambiaba por completo esa forma y esa forma de acercar Navision al usuario final. Y está claro que eso era, en ocasiones, se ha planteado como un inconveniente por el hecho precisamente de ese cambio tan drástico, ¿no? Entonces, lo que queremos un poco es mitigar ese miedo que sin duda nos han trasladado muchos clientes, ¿no? De decir, es que no nos planteamos un cambio de versión o actualizar nuestra versión de cliente de Navision en este caso, porque sabemos que en estas últimas versiones, sobre todo la 2016 y anteriores, ya no hay esa posibilidad de elegir un cliente clásico o un cliente RTC, ya únicamente podemos trabajar o disponemos del cliente RTC. Y eso es a veces, tal como decíamos, un miedo que tienen los clientes añadidos a la propia migración si cabe, que sin duda es mínima la repercusión que pueda tener, pero sí que es cierto que el cambio, como afecta directamente a los usuarios de la compañía, ese nuevo entorno de trabajo y esa forma de trabajar, pues es digamos, por decirlo de una forma, un inconveniente más a la hora de plantearse una migración. Y lo que pretendemos aquí es precisamente el ofreceros una visión de este cliente RTC para que veamos que realmente, y sin duda, en base a nuestra experiencia, es mucho más potente, es mucho más versátil y es, yo creo que esa curva de aprendizaje que nos planteamos complicada, sin duda para nada lo es, ¿no? Y un poco ese es el sentido de este pequeño webinar. Las claves, un poco, los elementos que queremos resaltar referentes o relacionados con el cliente RTC son los que veis aquí. Mirad, el primero de ellos, construir una experiencia basada en roles. Es decir, lo que estamos haciendo con este cliente RTC es encontrarnos un entorno de trabajo dentro de NAV que está enfocado, digamos, perfectamente a lo que es la necesidad del rol al cual le implementamos este cliente. Es decir, vamos a encontrar que el usuario, independientemente de su función dentro de la compañía, encontrará en NAV un cliente basado en roles que se adaptará perfectamente a sus necesidades. Con lo cual, al final tendremos la totalidad de la funcionalidad de Navision, pero centrada y concentrada en la necesidad que pueda tener cada uno de los perfiles de esa compañía. Sin duda, como veis aquí, reducir la complejidad en el sentido de que si minimizamos y centramos todas las funcionalidades que puedan necesitar en base a cada uno de esos roles que encontramos en las compañías, estamos minimizando sin duda esa complejidad a la hora de enfrentarse a NAV, ¿no? Es decir, al simplificar los diferentes elementos que va a encontrar el usuario dentro de lo que es la aplicación, lógicamente esa complejidad se disminuye y se facilita sin duda su acercamiento, ¿no?
Y, por supuesto, otra de las, digamos, claves importantes es que permite que los usuarios se centren exclusivamente en aquello que para ellos es importante dentro de, de todo el compendio de información que hay en NAV, ¿no? Es decir, centramos a que esos usuarios estén constantemente trabajando con la información que a ellos les afecta y que a ellos les puede interesar finalmente. Por supuesto, el cliente RTC, tal como está enfocado, luego lo veréis, nos permite una visión rápida de todas las posibilidades y elementos o acciones que el usuario va a necesitar, siempre enfocado y centrado en su rol. Es decir, va a encontrar de una forma muy sencilla y muy rápida acceso a los diferentes elementos que él necesita en su día a día. Y, por supuesto, aumenta la colaboración en el sentido de que, al ser un entorno que está centrado en cada una de esos roles que encontramos en la compañía, además permite, mediante diferentes mecanismos que luego veréis, como son, por ejemplo, las notificaciones, aumentar ese grado de colaboración entre los diferentes usuarios dentro de la compañía que están trabajando con este cliente RTC. Y, por último, por supuesto, la creación de un entorno mucho más familiar e intuitivo, por el sentido de que cada vez más visualmente se asemeja sin duda a las diferentes aplicaciones que encontramos en el ecosistema de Microsoft, como pueden ser las aplicaciones dentro del paquete de Office y demás, ¿no? Con toda una serie de elementos comunes, como puedan ser los menús, como puedan ser las diferentes páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, todos los elementos que se va a encontrar al final serán muy sencillos de asimilar por el hecho de que ya lo trabajamos diariamente con el resto de aplicaciones del ecosistema de Microsoft. Eso es un poco a modo de resumen, para nosotros las claves más importantes, ¿no? precisamente de este entorno de trabajo basado en roles. Hablando precisamente de esa evolución que ha sufrido, en este caso, NAV, basado, digamos, en el cliente, en la aplicación de cliente de NAV. Como vemos aquí, desde esa versión inicial en la que apareció por primera vez en la versión 2009 este cliente RTC, más que nada vais viendo aquí un poco lo que es la evolución que ha tenido, es decir, es una prueba más de que realmente Microsoft en ese sentido está dedicando grandes recursos y esfuerzos para que cada vez ese cliente RTC evolucione y se adapte sin duda a la necesidad que puedan tener de los diferentes usuarios de la compañía, ¿no? Con lo cual cada vez más ese cliente se va evolucionando y se va adaptando más a esas necesidades. Como veis, incluso en cada uno de esos lanzamientos de versión, desde la 2009, 13, 15 y la 16 actualmente, ha ido sufriendo diferentes mejoras precisamente por eso, por ese compromiso de evolución y de mejorar, si cabe, esa experiencia de usuario con NAV. Muy bien, vamos a ver un poco los diferentes elementos que vamos a encontrar en el entorno RTC. Van a ser comunes en función, independientemente del rol que tengamos asignado. Cuando planteamos la implementación de NAV en los clientes, lo que hacemos es analizar los diferentes perfiles que encontramos en esa compañía, los diferentes roles, las diferentes funciones que hay, y en base a esos roles que hemos detectado que hay en las compañías, en función de los diferentes roles que nos ofrece NAV, que veréis que hay todo un conjunto de diferentes roles ya prediseñados y pensados para cubrir las necesidades de esas funciones y esos roles de la compañía, ajustamos y acabamos asignando a cada uno de esos roles detectados en la compañía cada uno de esos entornos de trabajo orientados a esas necesidades, ¿de acuerdo? Pero sí que van a ser los elementos que veis aquí en pantalla comunes independientemente del rol que tengamos asignado. El primero de ellos que encontramos es en la parte superior, en la cinta de opciones. Va a ser una cinta de opciones en la que encontraremos acceso rápido, de una forma muy simple, muy sencilla, representada en forma de iconos. Acceso, como decíamos, a funcionalidad, pero siempre basada en las diferentes necesidades que va a tener, en este caso, el rol que tengamos asignado. Es decir, en este caso, si estamos viendo en pantalla un rol centrado en el gestor de pedido de ventas, la cinta de opciones, en este caso, va a contener acceso y elementos de diferentes funcionalidades que son relacionadas con el perfil que tenemos asignado. Es decir, por ejemplo, vemos que tenemos la posibilidad a nivel del apartado de generación de nuevos documentos, pues acceso a la oferta de venta, la factura, los pedidos, los abonos, etcétera, etcétera. Con lo cual son accesos a funcionalidades relacionadas siempre, en este caso, con el perfil que tengamos asignado.
Otro de los elementos que encontramos en la parte izquierda es el panel de exploración, que encontramos dividido en dos partes. En la primera parte encontramos acceso, en la parte superior de ese panel de exploración, a diferentes elementos que tenemos representados en el resto de paneles que tenemos a la derecha, pero también son accesos rápidos a funcionalidades, también siempre relacionadas con el rol que tengamos asignado. En la parte inferior de ese panel de exploración encontramos los elementos de inicio, documentos históricos y departamentos que contienen el acceso al resto de funcionalidad de NAV, solo que digamos que la tenemos centrada en ese pequeño menú para precisamente no, digamos, colapsar todo lo que es el entorno de trabajo con el resto de funcionalidad que probablemente a lo mejor el usuario utilice de una forma mucho menor. Luego en la parte central encontramos lo que llamamos el centro de actividades, que son precisamente estos indicadores, estos, si queréis, KPIs o elementos que nos permiten, de una forma muy visual, representar conjuntos de información que de nuevo están relacionadas con la información que debemos gestionar en función del rol que tengamos asignado. Como veis, en este caso hay toda una serie de indicadores, luego veremos un poco más en detalle cómo podemos trabajar con estos indicadores, pero ya os digo que son una forma muy sencilla y muy visual, sobre todo, de poder acceder al conjunto de registros y de información siempre relacionado con nuestras actividades de nuestro día a día. Tenemos más paneles, tenemos paneles, por ejemplo, de tipo lista, que nos permiten, por ejemplo, crear pequeñas listas de diferentes registros. Pueden ser listas de clientes o listas de proveedores, listas de artículos, listas de cuentas contables, en fin, una serie de pequeñas listas que nos permiten colocar o incorporar en esas listas diferentes registros que queramos acceder de una forma rápida y que además queramos ver, como veis en el caso de la parte inferior de la lista de clientes, acceso, por ejemplo, a clientes para, de una forma rápida, poder abrir, si cabe, la ficha de ese cliente y poder consultar la información. Pero incluso en la propia lista ya disponemos de un conjunto de columnas en los que, sin tener que abrir esa ficha de cliente, ya podemos ver una serie de información que pueda ser sensible o importante para nosotros. Y esas listas, además, las podemos personalizar, las podemos montar, sin duda, con los diferentes registros que necesitemos, en nuestro caso, en nuestro perfil que necesitemos gestionar. Por otro lado, tenemos en la parte derecha otro panel, en este caso en forma de gráfico, que nos permite activar toda una serie de gráficos que vamos a tener en función siempre del rol que tengamos asignado, representar de forma gráfica, como decíamos, diferentes conjuntos de información que sean de nuevo sensibles o importantes para nuestro perfil. En este caso, como vemos que estamos en un perfil de gestor de pedido de ventas, vemos que en el panel de gráficos disponemos de un conjunto de gráficos relacionados en este caso en la gestión de esos pedidos de venta. Por ejemplo, volúmenes de pedidos realizados a final de mes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También un panel de gráficos que podemos ajustar y acabar de personalizar. Luego, por último, tenemos otro de los paneles, que es el de notificaciones, que nos permite precisamente utilizar esa funcionalidad que nos permite, de alguna forma, enviar esas notificaciones a diferentes usuarios dentro de la compañía y que estén utilizando NAV, la posibilidad, como decíamos, de enviar, digamos, un mensaje, pero siempre relacionado en este caso con diferentes registros dentro de NAV. Por ejemplo, podemos enviar notificaciones o mensajes sobre un registro de un cliente, sobre un registro de un proveedor y además quedando constancia tanto en el registro que lo hemos generado como en el panel en el área de trabajo del usuario al que se lo hacemos llegar. Lo veremos ahora enseguida en cuanto accedamos a Navision y así hacemos una pequeña prueba y lo vemos cómo funciona esta funcionalidad de las notificaciones. Muy bien, un poco estos son los diferentes elementos que vamos a encontrar en el entorno de RTC. Vamos a saltar directamente a Navision, vamos a abrir el cliente RTC y así comentamos un poco más los diferentes elementos que encontramos. Muy bien, aquí tenemos acceso precisamente a lo que es el entorno de trabajo y como vemos aquí tenemos diferentes elementos que podemos, por supuesto, personalizar. Es decir, en función del usuario, como comentábamos al principio, podemos asignarles los diferentes roles que tenemos disponibles. En este caso, estamos analizando el rol de un procesador de pedido de ventas, con lo cual encontraremos estos elementos que, como decíamos al principio, también además puede personalizarse y pueden adaptarse. Vamos a ver un poco cuál es esa forma de trabajar. Vamos a analizar los diferentes elementos que encontramos en esta área de trabajo para acabar de comprender y luego vemos ese grado de personalización. Como comentábamos, el panel de actividades.
es un panel que está pensado precisamente para resaltar conjuntos de información que en este caso están relacionados con nuestro rol. Como vemos, por ejemplo, encontramos toda una serie de indicadores, en este caso, por ejemplo, una pila que decíamos antiguamente, o ahora un conjunto de información en el que me permite, por ejemplo, ver que tengo hasta un volumen de 21 documentos, en este caso de tipo de pedidos de venta que se encuentran abiertos, con lo cual se entiende que son documentos que he de gestionar de alguna forma y los encuentro representados en esta forma de este icono. Además, estos indicadores son interactivos, con lo cual si yo incluso pincho encima de este indicador, me abre automáticamente la relación de los registros que están asociados a ese indicador. Como vemos, encontramos otros. Están agrupados en este caso, documentos en este caso que están listos para ese lanzamiento, para esa aceptación y poder empezar a trabajar con ellos. Encontramos otro conjunto de elementos, en este caso de documentos de tipo pedidos que están lanzados pero que todavía no se han enviados. Además encontramos otro tipo, hasta ahora estábamos viendo iconos o pilas que representaban conjuntos de información, conjuntos de registro. En este caso vemos este último, que lo que hace es representarnos de forma numérica un valor, que es en este caso el número de días de promedio de retraso en lo que es la entrega de esos pedidos. ¿De acuerdo? Es un indicador más que tenemos disponible, con lo cual nos ofrece ese tipo de información. Y por último, un apartado que se centra en este caso en los documentos relacionados con las devoluciones. Ya digo, estos indicadores van a ser diferentes en función del rol que tengamos asignado. Como veis ahora tenemos el de procesador de pedido de ventas y se da por hecho que los indicadores clave para este perfil son los que vemos representados en este apartado de las actividades. Estos indicadores, como veis, también los podemos configurarlos para que, en función de cierto volumen de documentos, como veis aquí, se representen en su parte superior con un color distintivo. Es decir, como veis aquí tenemos este indicador que en la parte superior tiene un color verde, este otro que tiene un color naranja y por último este otro que tiene un color rojo. Eso es para poder identificar que a partir de cierto volumen de registros cambie el color para advertirnos en este caso o informarnos de que estamos dentro de un rango establecido. Para precisamente poder definir esos rangos de a partir de cuándo consideramos que es un indicador que se encuentra en situación verde o se encuentra en situación naranja o roja, simplemente con esta rueda dentada que encontramos dentro del panel de las actividades accederemos y ahí podemos en este caso hacer la configuración de esas pilas. Dentro de esta configuración, como veis, de una forma muy sencilla, encontramos todas y cada una de las pilas en esta lista que tenemos aquí. Y lo que podemos hacer es precisamente establecer esos umbrales por los cuales vamos a definir ese cambio de color en función del conjunto de información que encontremos. Por ejemplo, en este caso, si lo analizamos, estamos diciendo que en el umbral 1, por debajo de 15 documentos, ¿sí? El estilo, en este caso, de ese indicador va a ser verde, puesto que lo vamos a indicar como que es un conjunto de información favorable, es decir, de 0 a 15 documentos se encontrará en este caso en favorable. Desde 15, que es el umbral 1, hasta el segundo umbral, que es de 15 a 20 documentos, lo consideramos en este caso ambiguo, ¿de acuerdo? Podemos desplegar y seleccionar el valor que queramos establecer. En este caso es ambiguo, lo cual lo va a representar en color naranja, ¿de acuerdo? Va a ser entre los documentos que se encuentran entre el umbral 1 y el umbral 2. Y finalmente, por encima del umbral 2, es decir, más de 20 documentos, lo hemos definido como que va a ser desfavorable, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ese indicador contiene más de 20 registros, la forma o el color en este caso con el que lo va a representar va a ser en este caso rojo, que es el que identifica que es un indicador desfavorable, ¿de acuerdo? Y como decíamos, esto podemos desplegar y seleccionar y cambiar ese estado, incluso podemos modificar, en este caso, ese umbral, y si ahora lo tenemos de 15 a 20 documentos que se encuentra ambiguo, como vemos hay 21 documentos y está por encima de ese segundo umbral, con lo cual está en rojo. Si ahora lo modificamos sabiendo que hay 21 documentos y ponemos que a partir de 25, ¿de acuerdo? Es decir, si hay entre 15 y 25, seguirá siendo ambiguo. Vamos a aplicarlo y así veremos cómo este indicador, ¿de acuerdo?, debería de cambiar su estado. Vamos a cambiarlo. Lógicamente en pedidos de ventas, si lo hacemos en las ofertas no funcionará. Lo cambiamos aquí. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos.
Veis que ahora consideramos que entre 15 y 25 documentos pues, se encuentra en ese ambiguo, que es ese color naranja. ¿De acuerdo? Con lo cual estos valores, ya os digo, podemos personalizarlos y podemos acabar adaptándolos para establecer nuestros propios criterios de qué consideramos favorable, desfavorable o incluso ambiguo en este caso. Muy bien, tenemos otro de los paneles que comentábamos, que es precisamente el de los gráficos. Es la forma de poder representar esta información en forma de gráfico para poder de alguna forma pues, ver de una forma muy visual ese conjunto de información. De nuevo, estos gráficos también son interactivos en este caso y podemos analizar, pulsando encima de cada una de esas gráficas, el conjunto de información que encontramos detrás. ¿De acuerdo? Si seleccionamos este primer recuadro, vemos que a continuación todos los documentos que están representados en esa gráfica son los que podemos ver en esta lista que hay precisamente de los pedidos de venta. ¿De acuerdo? Son gráficos totalmente, en este caso, interactivos, con lo cual podemos acceder a la información que hay detrás representada de forma gráfica. Además, también podemos establecer o podemos cambiar diferentes valores. Van a ir las diferentes opciones que encontremos de cada gráfico, dependerá de cada uno de esos gráficos que tengamos activo, ¿de acuerdo? Y esos gráficos disponibles para mostrar esa información van a depender también del perfil que tengamos asignado. Es decir, habrán perfiles que incluso tendrán la posibilidad de seleccionar otros gráficos, con lo cual podrán colocarse no solo uno, sino diferentes paneles gráficos con diferentes informaciones en forma de gráficas representadas. Hay diferentes opciones para cada uno de esos gráficos y, por último, la posibilidad de configurar ciertos parámetros o ciertos valores que dependerán, en cada caso, del tipo de gráfico que tengamos seleccionado. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego encontramos también otro tipo de panel, en este caso el de las listas. ¿De acuerdo? Aquí en este caso tenemos dos, uno que es el de mis artículos y otro que es el de mis clientes, que, como decíamos, podemos perfectamente personalizar en el sentido de que podemos colgar o colocar dentro de estas listas aquellos registros que para nosotros sean importantes. En el caso, por ejemplo, de mis artículos, pues colocar los diferentes artículos que sean más importantes o de acceso más habitual, puesto que además esto permite que pulsando sobre ese artículo nosotros podamos abrir directamente la ficha del mismo y acceder de una forma rápida a la información que hay en este registro, en este caso en el producto seleccionado. La forma precisamente de configurar estas listas, de añadir o quitar elementos, es simplemente pulsando en la función de administrar lista, nos aparece este recuadro en el que podemos, por supuesto, pues añadir o cambiar o eliminar cualquier artículo más. En este caso, si quiero colocar uno nuevo, desplegamos sobre el campo del número de producto y colocamos, por ejemplo, el de la cadena, ¿de acuerdo? Y automáticamente, pulsando en aceptar, nos actualizará esa lista y veremos que el último de los elementos, en este caso, es el que hemos añadido directamente a través de esa función de administrar la lista. También, además, tenemos la posibilidad de configurar estas listas mediante, de nuevo, esta opción que tenemos con la rueda esta dentada. Podemos acceder a lo que es la personalización o la configuración de este elemento, que, como veis, en este caso podemos trabajar con las diferentes columnas que nos permite este panel de tipo lista. En este caso, veis que tenemos activas las columnas de número de producto, de descripción y de precio de venta, número de producto, descripción y precio de venta, pero incluso podemos añadir una columna más, que en este caso sea el inventario, que aparecerá al final, o incluso podemos movilizar esta columna, ya que ahora tenemos más columnas visualmente, podemos movilizar esta columna del número de producto, pulsando en agregar ese inmovilizador de panel, para que de esta forma, cuando nos desplacemos por la lista, siempre tengamos activo la columna que hemos establecido, que en este caso es la del número de producto. Esto funciona un poco como el Excel. Si os acordáis, en el Excel también podemos inmovilizar columnas para que cuando estemos analizando información, pues haya una de ellas o varias que se queden siempre fijas. En este caso pulsamos aceptar y, como veis ahora, en la lista de mis artículos tenemos la columna de número de producto, la de descripción, precio de venta y la nueva que hemos añadido, que es la de inventario. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, si esta columna de descripción la hiciéramos más grande, fijaros que como hemos añadido un inmovilizador de panel, cuando nos desplazamos por la información, ¿sí?, la del número de producto queda fija precisamente por esa particularidad o esa característica que hemos añadido de inmovilizar, en este caso, esa columna. Muy bien, tenemos otro de los paneles, de acuerdo, que es el de las notificaciones. Precisamente este es el panel que hace referencia a esa funcionalidad que ha aparecido en las últimas versiones,
que es lo que comentamos o lo que decimos que es como una especie de mensajería interna dentro de Navision, ¿de acuerdo? La posibilidad de poder enviarnos mensajes o notificaciones a diferentes usuarios siempre que estén dados de alta dentro de Navision en nuestra organización, ¿de acuerdo? Es la posibilidad de poder notificarnos y enviar información relacionada, como digo, siempre basada en registros que existan en Navision. Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, abrimos la ficha de clientes, seleccionamos un cliente cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Ya os digo que esta funcionalidad la encontramos en la mayoría de los registros principales. En este caso lo estamos haciendo con clientes, pero lo tenemos también en proveedores, en productos, en cuentas contables, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos la posibilidad de enviar esas notificaciones. Y esto lo haremos mediante precisamente un panel que tenemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Que se encuentra en este caso en la parte inferior, ¿sí? Donde nosotros en la parte de notas podemos perfectamente crear esa notificación, ¿de acuerdo? Notificándola incluso, de la misma forma que introducíamos una anotación para este registro, ¿de acuerdo? Eso es tan sencillo como directamente pulsar sobre agregar una nueva nota, nos aparece este apartado y aquí pulsamos precisamente, pues introducimos en este apartado ese comentario, esa notificación que queremos incluir sobre este registro, sobre este cliente en concreto. Por ejemplo, vamos a colocar una notificación, se ha modificado en este caso el crédito, ¿de acuerdo? Y supongamos que esta notificación, ¿de acuerdo?, la queremos enviar a otro usuario para notificarle precisamente que se ha modificado una particularidad, en este caso el crédito máximo de este cliente, ¿de acuerdo? Y se lo queremos hacer llegar a un compañero o usuario, en este caso de Navision. Para ello simplemente desplegamos el campo que encontramos a continuación, que es el del para, seleccionamos el usuario al cual le queremos hacer llegar esa notificación. Al desplegar aparecerán todos los usuarios que tengamos dados de alta en Navision, ¿de acuerdo? Con lo cual aparecerán todos los usuarios que tengan acceso a Navision. Y finalmente marcaremos la casilla de notificar para que esta anotación que hemos introducido en la ficha de este cliente le llegue a este usuario y le llegue además a esa área de trabajo, a ese panel, ese entorno de trabajo del usuario que hemos seleccionado en la notificación. Simplemente hacemos el guardar, ¿de acuerdo? La notificación nos queda almacenada, ¿de acuerdo? Asociada a ese cliente, no desaparece, siempre quedará aquí, a no ser que la eliminemos directamente. Pero ahora, esta notificación que hemos creado sobre este cliente habrá llegado al usuario que hayamos especificado en el para y junto con la opción de notificar. Si ahora aceptamos y volvemos a nuestra área de trabajo, ¿de acuerdo? Y fuéramos el usuario remitente, en este caso, perdón, destinatario, en este caso, de ese mensaje, como veis ahora en el panel de notificaciones, nos llega esa anotación que hemos hecho para ese usuario. Pero además, esta notificación, cuando el usuario la recibe, si simplemente pulsa 2 clics sobre ella, ya le abre directamente el registro al cual está asociada esa notificación. ¿De acuerdo? Con lo cual permite no solo enviar un conjunto de mensajes dentro de los usuarios de Navision, sino que además esos mensajes quedan asociados a esos registros de los cuales enviamos esas notificaciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Por otro lado encontramos otro de los elementos que es el que decíamos del panel de exploración, que es el que encontramos dividido en dos apartados. En este primer apartado, ¿de acuerdo?, encontraremos acceso a funcionalidad o acceso a información de una forma muy sencilla y muy rápida a los diferentes elementos siempre relacionados, como digo, con el rol que tengamos en este caso activo, que este es el del procesador de pedido de ventas. Por tanto, la funcionalidad que encuentro aquí, ¿de acuerdo?, está relacionada con elementos que en principio son de mi interés o están relacionados con este rol que tengo activo. ¿De acuerdo? Si queremos, por ejemplo, acceder a las diferentes ofertas de venta, las que tengamos lanzadas o los pedidos de venta que se encuentren en estado abierto, las diferentes facturas de venta, en fin, toda una serie de registros de información, ¿de acuerdo?, que están relacionadas siempre, como digo, con nuestro perfil. ¿De acuerdo? Una forma rápida y accesible para poder trabajar con ese conjunto de información. Por otro lado, sin duda, en la parte inferior encontraremos acceso a otros apartados. También dependerá del perfil que tengamos asignado, el que tengamos más o menos apartados, pero básicamente todos encontraremos acceso, por ejemplo, al inicio, que es precisamente nuestra área de trabajo en este caso, ¿de acuerdo? En este caso encontramos también acceso a los documentos históricos, a todo el historial de las facturas de venta, albaranes, abonos, etcétera, etcétera, recepciones, ¿de acuerdo? En este caso relacionados tanto con ventas como con compras.
Y por último, en el apartado de departamentos, sin duda, accederemos a la totalidad del resto de la funcionalidad que encontramos en Navision. De alguna forma, esto es lo que antiguamente teníamos acceso cuando abríamos nuestro cliente Navision, que nos aparecía, digamos, de golpe toda esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual es un poco en la línea en la que vamos, ¿no? Precisamente el cliente RTC, el que permita simplificar y que no nos encontremos con todo ese conjunto de información, con acceso a la totalidad de la funcionalidad en Navision, con lo cual el hecho de tener, como veis, un entorno de trabajo mucho más simplificado, ¿de acuerdo?, nos facilita el acceso a esa información. Pero eso no quita, como digo, que en el apartado de departamentos encontremos acceso al resto de funcionalidad, ¿de acuerdo? Muy bien, y otro de los últimos elementos que encontramos precisamente en este cliente RTC, en este entorno de trabajo, ¿de acuerdo?, es esta parte superior que encontramos la opción de buscar. ¿De acuerdo? Esta función de búsqueda nos permite localizar el resto de funcionalidades o de elementos que encontramos en Navision. Ojo, porque tan solo esta búsqueda funciona para encontrar funcionalidades de Navision, es decir, no nos permite buscar registros, ni clientes, ni proveedores en concreto, sino que nos permite buscar, pues como decimos, funcionalidad. Un ejemplo, por ejemplo, si estamos buscando, imaginamos que tenemos que localizar el esquema de cuentas, pues simplemente introduciendo el concepto que queremos localizar, esquema, ya vemos cómo automáticamente nos muestra el resultado de todas las funcionalidades que hay en Navision que estén relacionadas, como digo, con el concepto que estamos, en este caso, buscando. ¿De acuerdo? En este caso, el esquema de cuentas. Y una vez lo hemos localizado dentro de esta lista, simplemente pulsándolo, ya accedemos directamente a esta funcionalidad que estábamos localizando mediante la función de la búsqueda. ¿De acuerdo? Sirve tanto para localizar funcionalidades, como digo, a nivel de, por ejemplo, el esquema de cuentas, como también informes, como también el resto de listas o elementos que encontramos en Navision. ¿De acuerdo? Siempre centrada en la búsqueda de funcionalidad de Navision, no en registros, sino en funcionalidad, en listas, en informes, en diferentes páginas que podamos contener el resto de información. ¿De acuerdo? Muy bien. También decíamos que una de las particularidades de este entorno de trabajo es que, además de ofrecerle al usuario de esta forma, como veis, acceso a toda esta funcionalidad, como decíamos también, esta cinta de opciones que encontramos en la parte superior, en la que encontramos acceso a toda esa información, sí que es cierto que el propio usuario, y además sin afectar al resto de usuarios de la organización, que incluso compartan el mismo rol en este caso, tiene cierta libertad en personalizarse los diferentes elementos que encontramos en este entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Hay varias formas de personalizar. Una de ellas es, por ejemplo, la que encontramos en esta parte superior, representada en esta flecha de color azul, que si desplegamos, encontramos una de las opciones que es la de personalizar. Y dentro de personalizar encontramos varias opciones y en este caso podemos, como veis, o bien acceder a la personalización de la cinta de opciones, que es la parte que estábamos analizando al principio, personalizar el conjunto de esta página, ¿de acuerdo?, que es esta opción que tenemos aquí para personalizar la estructura de esta área de trabajo, así como personalización de lo que es el panel de exploración que encontrábamos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo?, con acceso precisamente a modificar los diferentes elementos que encontramos en este panel de exploración. Por ejemplo, la personalización de la página, de acuerdo, que es precisamente el área de trabajo, nos permite, como veis, cambiar o estructurar un poco los elementos que encontramos en esta área de trabajo. Como veis, está representada en esta área de trabajo en dos partes. Tenemos la parte izquierda y la parte derecha, que representan precisamente los diferentes elementos que tenemos ahora mismo activos. Como veis, tengo en la parte superior de esta área de trabajo los elementos de las actividades, que lo tengo aquí, así como justo debajo tengo, en este caso, el panel de las notificaciones, que lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el área de trabajo en la parte derecha, que encontramos el gráfico de los pedidos de venta, la lista en este caso de los artículos y otra de las listas que es la de mis clientes. ¿De acuerdo? Pues en todo momento podemos, sin duda, como podéis intuir, el cambiar esta estructura y el poder modificar los diferentes elementos que encontramos aquí, pudiendo, por ejemplo, eliminar este panel que tenemos, por ejemplo, seleccionado, ¿de acuerdo?, que se nos pasaría a esta parte disponible. También podemos incluso cambiar, podemos poner las actividades, las podemos mover, en este caso a la derecha, podemos incluso moverlas en su situación y ponerlas más arriba, por ejemplo, y cambiar, por ejemplo, la de mis clientes, ponerla a la izquierda y ponerla en la parte superior. En fin, podemos incluso cambiar toda esta estructura para adaptarla
a nuestra forma de trabajar e incluso de lo que tengamos, de los diferentes elementos que tengamos disponibles, activar o desactivar cualquiera de los que necesitamos en nuestra área de trabajo, ¿de acuerdo? Seleccionando, por ejemplo, cualquiera de ellos, agregándolo, colocándolo en cualquiera de las áreas que tenemos dentro del área de trabajo. En fin, podemos hacer activar o desactivar cualquiera de los elementos que tengamos disponibles, que van a variar en función del perfil que tengamos en este caso seleccionado. Una vez hayamos establecido los diferentes elementos de nuestra área de trabajo, simplemente pulsamos aceptar y lo que va a hacer es refrescar ese cliente para readaptar, como veis, ¿de acuerdo?, los diferentes paneles tal y como los habíamos configurado en nuestra área de trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, hay otras formas también de, como veíamos en la opción precisamente de personalizar. Podríamos personalizar, por ejemplo, la cinta de opciones, ¿de acuerdo? Como veis, esta cinta de opciones, que es la que tenemos en la parte superior, con la que tiene, vamos a hacerlo así simplificado, así lo veremos más claro. Si os fijáis, esta cinta de opciones tiene dos apartados, ¿de acuerdo? Tiene la de acciones y la de informe, que son precisamente las que encontramos aquí, acciones e informes. Dentro de acciones, como veis, hay dentro de esta opción de diferentes funcionalidades que tenemos agrupadas por ejemplo, la creación de nuevos documentos, funcionalidad general, a nivel de precios, historial. Bien, pues es precisamente los apartados que tenemos aquí, nuevos documentos, general, precios, historial, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el apartado de informe, ¿de acuerdo? También tenemos otro apartado de general, ¿de acuerdo? Con la que contiene diferentes informes relacionados con nuestra actividad. Bien, de nuevo, podemos sin duda modificar y adaptar los diferentes accesos que tengamos aquí. Si lo que queremos es quitar, en este caso, la opción de la oferta de ventas, simplemente marcándola podemos eliminarla, ¿de acuerdo? O incluso podemos, si queremos, añadir nuevos elementos dentro de esta cinta de opciones o incluso crear nuevos apartados, ¿sí? Podemos crear una nueva pestaña con la opción de crear pestaña, que en este caso serán, por ejemplo, mis acciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dentro de mis acciones crearemos una nueva, en este caso un nuevo grupo, ¿de acuerdo? Acciones, ¿ok? Y dentro de acciones aquí ya podríamos colocar cualquier elemento, ¿de acuerdo?, de los que tengamos disponibles sin más problema, o incluso de los que tenemos disponibles ya activados en nuestra cinta de opciones. Podemos, por ejemplo, coger y esta opción, por ejemplo, de la factura de venta, podemos perfectamente moverla. Como veis, se va desplazando por los diferentes apartados, ¿de acuerdo?, hasta llegar a nuestro nuevo apartado de mis acciones. Dentro del apartado de acciones encontraremos la funcionalidad que acabamos de colocar. Cuando aceptemos ahora este cambio de esta estructura, dentro de esta cinta de opciones aparecerá un nuevo apartado. Vamos a verlo. Le damos a aceptar y, como veis, ahora tenemos el apartado de acciones, la de informes y el nuevo que acabamos de crear, que es el de mis acciones, donde encontramos el grupo de acciones, donde encontramos precisamente la acción de la factura de venta. ¿De acuerdo? Esta es una de las formas rápidas y sencillas, como veis, no tiene mayor complicación, de que el propio usuario, en base a su rol que tiene asignado, se pueda personalizar sin más problema su cinta de acciones, en este caso, las diferentes opciones que tiene disponible, creando, como veis, nuevos apartados, nuevos grupos, colocando acceso a diferentes funcionalidades que el usuario pueda necesitar. Muy bien, otra de las formas que tenemos también de personalizar o de añadir nuevos elementos. Mirad, por ejemplo, una de las funcionalidades interesantes relacionadas con las personalizaciones es la opción de poder crear dentro de nuestro apartado de inicio, ¿de acuerdo?, acceso a funcionalidad que tengamos en Navision. En este caso vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, basado en clientes, ¿ok? Si os fijáis, cuando en esta opción que tenemos de clientes, cuando la pulsamos accedemos a la totalidad de la lista de clientes, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer una opción, y es que supongamos que nosotros no trabajamos con la totalidad de clientes, sino que trabajamos con un conjunto específico de clientes, ¿de acuerdo? No con todos, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a filtrar esta lista, eso para empezar, ¿de acuerdo? Para dejar tan solo aquellos clientes que realmente son los con los que yo tengo que trabajar y no con la totalidad de clientes de la compañía, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que un filtro, vamos a añadir un filtro, desplegamos en la parte superior de lo que es la lista, ¿de acuerdo? Desplegamos lo que son los filtros. A partir de aquí vamos a aplicar un conjunto de filtros. Por ejemplo, vamos a añadir un filtro, en este caso, que sea, por ejemplo, no sé, el grupo de descuento de cliente, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es esta columna que tenemos aquí. Vamos a filtrar y vamos a suponer que nosotros trabajamos, por ejemplo, con los clientes de tipo gran cuenta,
¿De acuerdo? Perfecto. Aceptamos ese filtro y si os fijáis ahora ya quedan tan solo esos clientes, ¿de acuerdo?, que cumplen el requisito del filtro que tenemos establecido. Por supuesto podemos encadenar y agregar un nuevo filtro. En este caso, por ejemplo, vamos a añadir un filtro que sea, por ejemplo, el grupo contable, en este caso de cliente, ¿sí?, que como veis en este caso vamos a seleccionar que sean, por ejemplo, los de la UE, ¿ok?, que tenemos aquí, y aplicamos de nuevo este filtro. Perfecto, ya tenemos nuestra lista de clientes totalmente filtrada, ¿de acuerdo? Y ya tenemos precisamente esos clientes con los que queremos trabajar. El pequeño inconveniente es que ahora, si regresáramos al inicio, ¿de acuerdo?, estos filtros que hemos aplicado de alguna forma se perderían y cada vez que accediéramos desde nuestra área de trabajo a la función de clientes, deberíamos de volver a colocar todos estos filtros para acotar, digamos, ese conjunto de información relacionada con los clientes que gestionamos, ¿sí? Pero hay una forma muy sencilla de poder almacenar estos filtros, ¿de acuerdo?, independientemente de la página. En este caso estoy en la página de clientes, pero esto es válido para cualquier página que se base en una lista, como puede ser proveedores, productos, cuentas contables, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y podemos aplicarlo de la misma forma que estamos haciendo con clientes para el resto de listas que encontremos dentro de NAV. Lo que vamos a hacer es guardar precisamente de la lista de clientes, ¿sí?, vamos a guardar tanto por un lado que nos almacene los criterios con los que queremos trabajar y además vamos a guardarlo como una lista, es decir, como una consulta, ¿sí?, que cada vez que la necesitemos podamos ya acceder directamente a ese conjunto de clientes y que ya se encuentre filtrada por los valores que queremos. Y además la vamos a colocar dentro del apartado de nuestra área de trabajo para acceder de una forma muy sencilla y muy rápida. Para ello simplemente me sitúo en el nombre de la lista, en este caso de clientes, desplegamos y como vemos tenemos una opción que se llama la de guardar vista como. La activamos y lo primero que nos pregunta, ¿de acuerdo?, mediante este recuadro es qué nombre queremos darle a esta vista, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un nombre que serán clientes, por ejemplo, de la UE, ¿de acuerdo?, que son con los que realmente estamos trabajando, ¿de acuerdo? Nos pregunta sobre qué grupo de actividades, se refiere precisamente a estos elementos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En este caso yo lo quiero dentro del panel de, dentro de lo que es el grupo de actividad de inicio, ¿de acuerdo?, donde encuentro ya nada más abrir Navision acceso precisamente a esa información. Perfecto, si lo hemos hecho bien, ahora al pulsar en aceptar, nos va a reiniciar el cliente para que esos cambios que hemos hecho se apliquen correctamente y si lo hemos hecho bien, en nuestro menú de inicio, como hemos dicho, relacionado en este caso con clientes, os fijáis, aparece una nueva opción que es precisamente la de los clientes UE, que precisamente si la pulsamos, lo que vamos a hacer es acceder a esos clientes, pero si os fijáis, ya están perfectamente filtrados. ¿De acuerdo? Ya mantiene tanto los filtros de grandes cuentas como de clientes de grupos contables de la web. ¿De acuerdo? Es una forma muy sencilla y muy rápida de ir personalizando, como decimos, nuestro menú de exploración con acceso a diferentes, ya sean listas o vistas, ¿de acuerdo?, o consultas, en este caso, de información que tenemos dentro de NAV. ¿De acuerdo? Podemos perfectamente ir creando información basada en ese tipo de consultas que vayamos generando. De esa forma tenemos, como decimos, un acceso rápido a esa información y la posibilidad de almacenar y de mantener los diferentes criterios que vamos aplicando a esa información. Ya digo que esto, como veis, lo hemos hecho con clientes, pero es totalmente factible para hacer en cualquier tipo de lista, ya sean de productos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos desplegar y, como veis, encontramos la opción de guardar la vista una vez hayamos aplicado los diferentes filtros de lo que nos interese, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra de las opciones que tenemos precisamente de personalizar este panel de exploraciones, por ejemplo, mediante, de nuevo, el acceso a esa flecha de color azul, vamos al apartado de personalizar y en este caso vamos a personalizar el panel de exploración. ¿De acuerdo? Y como veis, en este panel de exploración, la posibilidad de personalizar se basa precisamente en la estructura que tenemos en el apartado de inicio. Vamos a hacer un poco más grande, que se vea bien. El apartado de inicio, que es precisamente el que tenemos activo, con todos los diferentes elementos que los veis aquí. ¿De acuerdo? Documentos históricos, que son los que tenemos almacenados dentro de la función o el apartado de documentos históricos y el resto de funcionalidad que se encuentra en departamentos, ¿sí? Bien, esto como decimos, aquí podemos, como decíamos antes, eliminar, desplazar, cambiar su situación o incluso, ¿de acuerdo?, podemos crear hasta nuestros nuevos, digamos, apartados, ¿sí? De una forma muy sencilla, como veis, mediante el botón de nuevo, ¿sí? Podemos crear un nuevo apartado que se llame, por ejemplo, mis funciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Le asignamos un icono, en este caso, por ejemplo, de este tipo.
Le damos al aceptar y, como veis, acaba de crearme este nuevo apartado, ¿sí? Ahora lo único que tenemos que hacer es precisamente, ¿de acuerdo?, seleccionar cualquiera de las opciones que tengamos, funcionalidades que tengamos, en este caso creadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos coger esta que acabamos de crear, ¿sí? Y, por ejemplo, la podemos trasladar a este nuevo apartado que tenemos aquí, mediante, por ejemplo, la opción de mover a, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar que se incorpore dentro de mis funciones o incluso dentro de documentos históricos. Vamos a seleccionar mis funciones y si lo hemos hecho bien, ahora dentro del apartado de mis funciones, como veis, ya aparece la opción de clientes web. Vamos a aceptar para aplicar esos cambios, ¿de acuerdo? Reiniciamos de nuevo el cliente y como veis ahora en la parte inferior del panel de exploración encontramos un nuevo apartado y dentro de ese apartado, ¿de acuerdo?, encontramos precisamente el de los clientes, en este caso el de los clientes web que habíamos personalizado mediante una vista. ¿Ok? De una forma muy sencilla. Como veis, toda esta personalización está enfocada a que sea el propio usuario el que pueda de una forma muy sencilla y muy rápida personalizarse y adaptarse a su necesidad todos los elementos que encuentra dentro de lo que es el cliente RTC. ¿De acuerdo? De una forma muy sencilla y sin depender de nadie, puede acabar adaptándose y creándose sus propios menús y sus propios accesos a su información en cada uno de esos casos. Y ya digo, el hecho de que dos usuarios compartan, por ejemplo, el mismo rol, no modifica, es totalmente independiente. Los cambios que yo haga aquí no afectan a otro usuario que tenga el mismo perfil. ¿De acuerdo? Por tanto, esos cambios, esa adaptación que hace sobre este cliente RTC afectan tan solo al usuario que tengamos, en este caso, asignado. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro de los elementos que queríamos comentar, sí, es precisamente el que decíamos de las páginas. ¿Sí? Es precisamente porque antiguamente encontrábamos, el elemento le llamábamos formularios de tipo lista o demás. Ahora no, ahora todo esto ha cambiado y el concepto ahora es el de páginas precisamente, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, estoy en una lista de clientes, pero esto no deja de ser una página. Incluso si abrimos un cliente, la propia, digamos, ficha de este cliente de nuevo es una página, ¿de acuerdo? Más que nada saber esto porque cada una de estas páginas tiene una funcionalidad, una propiedad, ¿de acuerdo? Que la encontraremos siempre en la ficha, en esta flecha verde, ¿de acuerdo? También tenemos la posibilidad de personalizar este elemento, pero sí que es cierto que, por ejemplo, podemos a través de la ayuda ver información acerca de la página que estamos consultando. ¿De acuerdo? Más que nada porque, además de poder identificar, como veis, sobre qué página trabajamos, que esto nos puede servir, por ejemplo, si trabajáramos con integraciones con Power BI, pues sería muy útil precisamente para identificar ese origen de información, ¿sí? Es decir, esta lista de clientes que contiene la lista de mis clientes, que está identificada como la página número 22, sería importante el identificarla para luego poder publicarla y acceder, por ejemplo, como decimos, con Power BI o con aplicaciones externas a Navision, ¿sí? Pero otra de las utilidades de esta información acerca de esta página es que podemos ver en más detalle los diferentes campos que tenemos disponibles en esta página, ¿de acuerdo? Basada en este caso en la lista de estos clientes, ¿de acuerdo? Y como digo, incluso la propia ficha del cliente, ¿de acuerdo? Tiene su identificador, tiene su acerca de esta página, ¿vale? Con lo cual podemos ver que se trata de la ficha de lo que es el cliente, que es la página 91, y que además podemos ver en detalle todos y cada uno de los diferentes campos que tenemos dentro de lo que es la ficha de cliente. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último también teníamos un nuevo elemento que encontramos en la parte derecha, que es precisamente la de los paneles informativos. ¿De acuerdo? Estos paneles informativos son paneles, en este caso, dinámicos, puesto que nos van mostrando información siempre relacionada con el registro, como veis, va cambiando, ¿sí? En función del registro que tenemos seleccionado, ¿sí? Y nos muestra de una forma muy rápida información sensible de cada uno de esos registros, ¿de acuerdo? Estos paneles los encontramos tanto en las listas, ¿de acuerdo? En las páginas de tipo lista, como en las páginas, por ejemplo, de tipo ficha, como es esta de cliente, que también encontramos estos paneles, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí a la derecha, también con información relacionada con el cliente y además de una forma también interactiva porque la mayoría de estas informaciones nos permite acceder rápidamente. Si queremos ver el detalle de ese saldo, por ejemplo, pulsando directamente en el saldo, ya nos abre, digamos, lo que es la vista de los movimientos de ese cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual es una forma también rápida y sencilla
de acceder a información que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Que no siempre está representada en los campos que encontramos en la ficha o en la lista, sino que además aquí las tenemos de una forma independiente. Estos paneles de información, tanto de la ficha que tenemos aquí como de la lista que tenemos detrás, también podemos personalizarlos hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Otra vez con la... en este caso con la ficha, con la flecha, en este caso azul, ¿de acuerdo? O también incluso, el que decíamos, podemos personalizarlo con la vista que tenemos de la propia, en este caso, en lista de clientes, ¿de acuerdo? Podemos cambiar estos cuadros informativos, podemos añadir o quitar esos cuadros informativos, ¿de acuerdo? Para establecer cuáles son los que queremos, en este caso, tener de una forma más accesible, por ejemplo, o el de queremos mover, el de vínculos, por ejemplo, lo queremos situar en la parte superior, simplemente, ¿sí? Le damos al aceptar y en este caso nos va actualizando y nos va refrescando, como veis, esa estructura nueva que vayamos haciendo de los diferentes paneles, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final todo esto es para demostraros que el grado de personalización que tiene este entorno de trabajo, este cliente basado en roles, ¿de acuerdo? Pensando además que en que lo haga el propio usuario es enorme, es decir, puede llegar a personalizarse de tal forma que puede colocarse todo el conjunto de información que él necesita de una forma muy visual y de una forma muy sencilla, además sin depender de desarrollos externos o de departamentos de IT externos. Lo puede hacer perfectamente cada uno de estos usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, y por último comentar, por ejemplo, si accedemos a un informe, ¿sí? Simplemente el comentar que un poco la forma de trabajar con estos informes y con estos reports ha cambiado sensiblemente, ¿de acuerdo? Sigue manteniéndose la opción de poder introducir los diferentes criterios al nivel del apartado de opciones, así como establecer los diferentes filtros, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que a la hora, por ejemplo, de hacer un vista preliminar o hacer una impresión de lo que nosotros tenemos seleccionado, ¿sí? Cambia un poco y además incluso hay una nueva posibilidad que a la hora de seleccionar la forma en que queremos generar la impresión de este informe, ¿sí? Podemos hacerlo directamente como teníamos hasta ahora con impresora o directamente en PDF, directamente exportarlo a Word o directamente exportarlo a Excel. Y una última que es precisamente la de la previsión, ¿de acuerdo? Que esto lo que nos permite es programar el lanzamiento de este informe en una fecha y hora determinada, ¿de acuerdo? Para ello simplemente necesitamos activar a nivel técnico un NAS, ¿de acuerdo? Para que se programe esa cola de trabajos, para que se planifiquen esos informes, pero una vez tenemos técnicamente esa configuración establecida, podemos utilizar la función de previsión que lo que nos permite es precisamente establecer, ¿sí? En una fecha y hora, como decíamos, ¿de acuerdo? El lanzamiento, la programación del lanzamiento de este informe. Llegados a esa fecha y esa hora que hayamos establecido mediante el campo, en este caso, de las fechas y de la hora en la que queremos utilizar o lanzar ese informe, ¿sí? Llegados a ese momento, mediante ese NAS, como decíamos, el servicio de NAS, se va a lanzar y además nos va a aparecer, si lo tenemos, ¿de acuerdo?, en nuestra área de trabajo, en un apartado que hay específico, que es el de, precisamente, el que nos indica, vamos a activarlo, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, por ejemplo, la bandeja de entrada de informes, ¿sí? La añadimos, ¿de acuerdo? Una vez tengamos planificado ese informe, como veis en la bandeja de entrada que tenemos en la parte inferior, ¿sí? De los informes, aparecerá que tenemos precisamente ese informe planificado, como decíamos, ¿de acuerdo? Es una nueva particularidad que tenemos precisamente de esos reports, ¿de acuerdo? La posibilidad de, en este caso, establecer esa previsión de cuando queremos hacer ese lanzamiento o esa planificación para el lanzamiento de ese informe. En fin, esto es un poco lo que queríamos comentaros. Repito, el objetivo de este pequeño webinar es el acercar más si cabe, incluso quitar esa reticencia o ese miedo que podamos encontrar en la utilización de este entorno de trabajo, de esta forma de trabajar, de esta orientación, en la que, como veis, se centra mucho en dar la máxima funcionalidad, siempre centrada en el perfil de usuario que tengamos dentro de nuestra compañía, para simplificar y minimizar, en todo caso, la forma de trabajar con Navision, para que sea de una forma muy sencilla y que sea una forma muy digamos, productiva, si cabe, para que sea lo más sencillo posible el poder trabajar con nuestro día a día mediante Navision, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que queríamos mostraros hoy. Simplemente comentaros que a partir de ahora seguiré
así lo veis oportuno, estaremos a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta. Estaremos a vuestra disposición, como decíamos, para dar respuesta a ella. Nada más, daros las gracias por vuestra atención y hasta el próximo webinar. Un saludo.